Buenas noches, barranqueñas y barranqueños. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá en casita con ustedes compartiendo charlas con Darío. Gracias a Enlace Televisión, nuestro canal local. Y agradecerle a barrancabermejavirtual.com, portal de noticias que permanentemente allá puede ver usted con toda la tranquilidad colgado nuestro programa de charlas con Darío. Puede ver y escuchar. Y a esta hora en directo también por yumavirtualtv.com, canal de internet. La señal estará full y también nos ve en internet. Para esta noche hemos invitado a un personaje muy importante. Él es abogado, escritor, historiador, cronista. Y lo hemos invitado no por escritor, historiador ni cronista, porque él en estos momentos se encuentra prestándole una asesoría a las personas que están afectadas directamente en el famoso proyecto de la nube. Él es Jorge Eduardo Núñez Hernández. Jorge, buenas noches, qué rico tenerlo aquí en Charlas con Darío. Muy bien, gracias. Me queda debiendo para hablar de otras cosas, de libros y de todo lo que ha sido usted. Usted se autoproclamó historiador, porque era muy joven. Yo digo se autoproclamó porque cuando ya lo conocemos como historiador desde hace varios años y sigue siendo muy joven. Pero bueno, eso lo dejamos, no le quiero tocar la lengua porque entonces no nos alcanza el programa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el proyecto de la nube que usted es uno de los asesores de las personas que están siendo afectadas con este proyecto? Muy bien. De todo, primero, gracias, ¿no?, por la invitación. Los afectados de este proyecto llamado Intercambiador Vial de la 28, conocido pues como el nombre de la nube, empezaron desde casi el mes de abril a expresar su zozobra, su inquietud ante los hechos cada día más fuertes en torno a una eventual construcción de un intercambiador. Empezaron a interlocutar con la administración, derechos de petición por aquí, derechos de petición por allá, charlas, en fin. Y empezaron a surgir como muchos vacíos, muchas lagunas, muchas cosas oscuras. Y ellos empezaron a buscar quién les clarificara las situaciones, ¿no? En el marco de la clarificación de esas situaciones, yo fui invitado a la ciudad por el equipo que ellos tienen. Es un equipo de ciudadanos afectados, personas todas muy valiosas en cuanto a su condición social y económica, que ven con terror hoy por hoy la forma como está avanzando el proceso. Entonces yo llegué a la ciudad, tuve una reunión con ellos y me encontré con una situación bastante compleja. Le hemos dado algunos elementos y ellos han decidido actuar. Pero, para el contexto, ¿por qué los dueños de los predios que va a ser afectado por el famoso intercambiador de la 28, ahí lo que llamamos ahí donde Trillos, ahí para ubicarnos, Trillos y la zona de Cocorolló y la zona ahí de la 28, ¿por qué se oponen al proyecto? ¿O cuáles son las razones de la inconformidad que ellos expresan hacia el proyecto? Son dos preguntas distintas. ¿Por qué se oponen y por qué la inconformidad? Empecemos por decir, no se oponen. No, definitivamente ellos no se oponen al proyecto. Vamos a colocar las cosas en orden. Cuando el señor alcalde, el Quindavid Boldo Altaona, empezó su gobierno, en el marco de las más de pronto sentidas intenciones, habló de la existencia de unos macroproyectos. Dijo que iba a construir un malecón, que era importante hacer unas cubiertas, y habló del proyecto de un intercambiador vial de la 28. Y así fue inscrito en el plan de desarrollo. O sea, la intencionalidad de darle modernidad a la ciudad era clara. Uno no puede entrar a desconocer que detrás de toda esa propósito había, digamos, una buena intención y un buen propósito.
En la línea de eso, la administración firma un convenio con la UIS por 11.000 millones de pesos para que haga unos estudios. Y dentro de los estudios hay uno que es el proyecto de intercambiador, que además tenía el proyecto de una especie de intercambiador en la zona de Postobón. La UIS contrató a un arquitecto, exactamente al doctor Roberto Bonilla Ramírez, para que en el término de 7 meses presentaran el proyecto. Lo contrató por allá para marzo del 2013. Pasaron los 7 meses y no se entregaron los estudios. Ya empezaron los rumores en la administración de que la cosa no iba a funcionar. No estaban los estudios. Planeación empezó a presionar, el consejo, los periódicos. Tal vez tú en algunos de los programas creo que hiciste referencia a ello. Y finalmente terminó el 2013 y no llegó el proyecto. No llegaron las propuestas de la UIS. Pero sí, la administración dio el primer paso erróneo. Contrató una consultoría por un concurso de mérito que cayó en una firma X para que hiciera la gestión predial. Pero sin proyecto. No es necesario que te lo hubiera hecho. Usted como en la convocatoria, la consultoría invitan a las veedurías a que participen en el proceso, ¿sí?, de control social del proyecto. Entonces, ¿cómo firma usted un contrato con una firma consultora en el mes de septiembre, a los poquitos días del espacio de que entregar el proyecto de la UIS, sin que tenga el proyecto? ¿Cómo puede empezar usted a darle un contrato a una firma, Darío, sin que lo haya socializado previamente? De entrada se empezó a violentar un principio constitucional. El artículo 2 es que hay que tener participación dentro de los grupos de personas afectadas. Nos sonó la campanita, el tema se empieza a colocar muy bueno. Vámonos aquí a nuestro corte y regresamos precisamente a conocer el punto de vista de la gente, de las personas que están siendo afectadas por este proyecto, macroproyecto famoso, conocido como la nube. Ya volvemos. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72, 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. De regreso aquí en Charlas con Darío, con el abogado Jorge Eduardo Núñez Hernández, quien asesora a los dueños de los predios que van a ser impactados por el famoso proyecto de la nube de la carrera 28. Pero echemos un poquito para atrás. Si no hay proyecto, ¿por qué o cómo hizo el honorable Consejo Municipal para declarar X predio como de utilidad pública y sacarlo del ámbito comercial para poder entrar las negociaciones? No entiendo. El acuerdo ya está. Usted ya se hizo. Una pregunta oportuna, pertinente y la pregunta clave. ¿Cómo se logra aprobar al filo de la medianoche del 31 de diciembre el acuerdo 033 que declara unos bienes de utilidad pública, ¿sí?, y ordena su expropiación? ¿Cómo? En las justificaciones del acuerdo se dice que se habían presentado todos los documentos por parte de planeación. Y el 5 de agosto, después de una reunión crítica que hubo en la USO, al día siguiente el concejal Pedro Luis Gómez, presidente del consejo. En ese momento no era presidente. No era presidente, no. Pero era el ponente del proyecto. Al ponente del proyecto. Tranquilamente dijo que cuando él presentó el proyecto,
Planeación había certificado la socialización y certificado la inscripción del proyecto. Eso está en una grabación que él le dio a una emisora local, Yarigués Estéreo. Él como ponente del proyecto. O sea, que eso estaba en forma. ¿Y las comunidades qué dice sobre el tema de la socialización? ¿Hubo socialización? No hubo socialización. El señor alcalde colocó al frente digamos, de jalonamiento del proyecto una excelente arquitecta, la doctora Yadira Gutiérrez. La doctora Yadira Gutiérrez, de pronto un acto de muy buena fe, creyó que cuando el alcalde anunció en un hotel de la ciudad los macroproyectos, que al darlo a conocer a la ciudad hizo socializar. No, eso no es socialización, eso es una información. No es con los afectados, con claro, con los que van a ser impactados. Y usted le tienen que mostrar por aquí va la vía. Todo. Esto se calcula en tanto tiempo, la propuesta de nosotros para compensarlos es tanto. O sea, eso no se hizo. Eso no se hizo ni se ha hecho. Ni se ha hecho. El tema del proyecto como tal, o sea, existe proyectos, lo que llamamos diseño fase 3, que es en detalle, también ya el gobierno municipal los tiene, usted que representa los afectados conocen el diseño fase 3. No lo conozco. Yo no sé, como dice usted, cuando dice uno aquí en las conversaciones, usted qué mosco lo picó. Allá llegaron a unos niveles de macondismo, de presentar en una reunión del 11 de junio en la normal, que lo que se presenta en tridimensional, en un programa de computador. Entonces debe ser. Ya. Y entonces se ven ahí los carros y cómo va a quedar la nube y todo. Y ese macondismo llegó al punto de decir que eso era la socialización del proyecto. O sea, el render que llaman. Sí. Usted, claro, uy, mire, esa nube, ¿no? O sea, pero no hay diseño del proyecto como tal. No hay diseños. El señor secretario de Planeación. Entonces, ¿basado en qué definen cuáles son los predios afectados y las dimensiones a las áreas en las cuales se van a impactar? Esa es una pregunta que ellos no han podido contestar y que a raíz de eso se organizó la presentación de una tutela, porque es que ese proyecto es una cosa fantasmagórica. El señor secretario de Planeación dijo que el 5 de junio, también lo dijo por voluntad en Vanguardia Liberal, habían inscrito el proyecto. Nosotros tenemos información que el proyecto, el pseudo proyecto, el amago de proyecto, el remedio de proyecto fue presentado el 29 de mayo de este año. ¿Ya? Darío, admitamos que está perfecto, que está la fase 3. ¿Sí? Vamos a ponerlo en la idea de Listo. Que está la fase 3. Entonces, ¿cómo, si eso fue en mayo o en junio, usted cómo aprueba el acuerdo en enero, en el 31 de diciembre? ¿Usted cómo declara unos predios de utilidad pública? Además tiene una lista, trae una lista de casi 130. 130 predios. Sí, ¿de dónde la sacó? ¿Cómo sustrajo del mundo y el universo cuáles eran los 130 pesos? ¿Dónde está el prediseño? ¿Cuál es el documento secreto que sirvió de fundamento para la elaboración de eso? Eso es absolutamente irregular. Aquí se configura una cosa que todos los abogados saben. Una figura que se llama vía de hecho, Darío. Vía de hecho. La vía de hecho es hacer pasar como jurídico una arbitrariedad. Entonces usted la recubre de normas constitucionales, de normas legales, de acuerdos, de resoluciones, que fue lo que pasó. Salió el acuerdo 033, luego salió un decreto 012, luego el decreto 045, luego el decreto 112. Claro, un ciudadano que no conoce, inmediatamente siente que se le viene encima una catapulta de normas, y él lee, pero dio la feliz circunstancia que entre los afectados habían abogados diligentes, por ejemplo, como la doctora Xiomara Ebrard Sidney y su esposo, el doctor Filipo, que son conocedores del derecho administrativo, que fueron funcionarios públicos, que dijeron, no, pero ¿cómo así? Y empezaron a hacer las preguntas jurídicas, porque son afectados. Pero venga ahí para tener claridad. Usted dice que los que son afectados no se oponen al proyecto. Entonces, realmente, ¿cuál es la molestia? ¿Por qué entutelaron? Claro, la molestia es porque si a usted dice el proyecto, los afectados dicen, nosotros queremos que esto se modernice. Pero si la modernización pasa por quitarnos los predios, tiene que haber unos protocolos para decirnos, si me los vas a quitar, ¿cómo me vas a compensar? ¿Cuánto me vas a pagar? Entonces, el contrato con esa firma empezó a hacer unos inventarios prediales
y mandaban a unos jóvenes sin formación técnica, ¿ya? Pero además con torpezas como esta, decirle a la gente, tienen 2 meses para que se vayan, ¿de acuerdo? Y levantaban, entraban, miraban, digamos, el componente predial, el área, ¿sí? Pero no le preguntaban a la gente cuánto tiempo hay ahí. O sea, lo que hicieron, lo que trataron de hacer fue un desplazamiento forzoso. Así de sencillo. Eso es, como cuando llegaban allá los unos, los otros por allá, o se van o se van. O se van. Eso es, por eso digo, eso es un comando terrorista predial lo que mandaron allá. Entonces, en ese momento... Pueden pedir allá silla en La Habana, entonces. Podrían pedir. Y la administración mandó a esos jóvenes, contratados por esa empresa... ¿Un comando qué? Terrorista predial, ¿ya? Un comando terrorista. Mandaron comandos a meterse a las casas de la gente y amenazarlos, porque eso es una amenaza. De eso lo pueden dar cuenta todos los afectados. Hubo señoras que se deprimieron y aún están deprimidos, personas que llevan viviendo 20 años ahí. Y llegaron, en no todos los casos, con una carta firmada por el entonces exsecretario jurídico de la época, el doctor Gustavo de la Osa, y por el señor secretario de Planeación, el doctor Aldemar. Llegaron con la carta firmada. Pero el autor intelectual de este proceso era el doctor de la Osa. El doctor de la Osa, a pesar de que no había proyecto, tenía un interés inmenso para que el proceso avanzara, ¿de acuerdo? Y entonces él, yo creo que coge de gancho ciego al doctor Aldemar, ¿sí? Y lo pone a firmar también y le presenta la carta a los funcionarios. Entonces, venimos decían los comandos terroristas prediales, tenemos esta carta, pero no en todos los casos. En otros casos llegaban simplemente con una camisa que está el nombre de la vida, como una chapa, pues como las chapas del pasado, AUC o LN. ¿Sí? Entonces usted llegaba y la mostraba, y vengo de la alcaldía, y para adentro los que van entrando. ¿Sí? ¿Sonó la campanita? Estamos analizando con el abogado Jorge Eduardo Núñez Hernández, asesor de los afectados por el famoso proyecto de la nube. Ya volvemos. Olímpicas Sport, especialistas en el detalle y la calidad, precisión en la combinación del bordado y la serigrafía, estampados en prendas para dotaciones y uniformes. Visítenos en la carrera 19 5298, Barrio Torcorón. Medcol Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. De regreso aquí en Charlas con Darío. Esta noche con el abogado Jorge Eduardo Núñez Hernández. Estamos revisando las partes de los asesores de los afectados o impactados por el famoso proyecto intercambiador, conocido en la nube ahí en la carrera 28. Las tutelas, al día de hoy llevan 2 tutelas. ¿Cuál es la razón de esas tutelas? ¿Qué están buscando con esas tutelas? Déjeme, antes de contestarle la pregunta, decir lo siguiente. A la fecha, ese proyecto no tiene plata, ni para comprar los predios, ni plata para ejecutarlo. La adición fue para eso. ¿La adición de cuándo? De hace 15 días, de 126.000 millones. No, eso no tiene nada que ver con eso. ¿No? Y el préstamo, la autorización de préstamo. Ese es un proyecto de acuerdo nuevo, que le voy a contar, todavía no ha llegado al Consejo, ni siquiera el alcalde ha mandado el decreto de acciones extras. Por 130.000 millones de pesos, los cuales son 40.000. Que ya contrataron a una reconocida firma para hacer esas compras prediales. Ya, a esa firma. Sí. Que yo le voy a decir, lo más grave del caso es que esa firma fue contratada en principio para hacer gestión predial y terminaron cambiando el objeto del contrato para que hiciera negociación predial. Esa firma evalúa los predios, propone oferta de compra y paga. O sea, el municipio le entrega la plata a esa firma. Pero, ¿y qué plata le va a entregar si no hay plata? Dice por eso, usted. Ahí está el montado. No hay proyecto, no hay plata para comprar los predios y no hay plata para la educación, y sin embargo se tiene marchando ese carro fantasma, porque es un carro fantasma. Pero entonces vamos a comprar unos predios en el supuesto que
terminaban comprando para dejar una olla ahí, unos Sí, predios no. vacíos, ocupados ahí. No, claro, si usted como oferta, si primero no tiene... Mire, Darío, sacaron un decreto de compensaciones donde le dice que le van a pagar hasta la risa, pero al final en el artículo 13 dicen, esto se pagará con cargo al presupuesto general de renta y gastos del año, pero no dicen si el año 2014, el 15, el 16, el 17. La tutela. Entonces, ante eso, ¿qué hizo la gente? Dijo, no, presentemos una fórmula. Entonces, el equipo de personas, donde hay abogados, hay ingenieros que viven en la zona, dijeron, no, hagamos algo. Entonces surgió la idea de una tutela. Y se presentó ya se han presentado 2 tutelas, cada una con 10 accionantes. Hoy se presenta otra tutela, o debe haberse presentado otra tutela hoy, en el evento más tardar mañana, con otros 10 accionantes, donde se pide que se detenga el proceso que está adelantando la firma que fue contratada al respecto, por violación del debido proceso y por violación del derecho fundamental a la intimidad familiar, ¿cierto? Esos son los 2 argumentos que tienen, pero después de eso, esperando que se pronuncien los jueces, se va a solicitar la nulidad del acuerdo 033, por no tener fundamento, y finalmente se va a pedir una acción de reparación directa contra el municipio por los daños que ya han causado, porque hay gente que ya no ha podido arrendar, que se le han ido los arrendatarios, que algunos establecimientos de comercio han visto comprimida su actividad, pero además de eso, con el proyecto, nadie sale a comprar allá, ¿sí? O sea, fueron sacados del comercio. Entonces son 3 actividades: tutela, nulidad y reparación directa. Estamos en esas circunstancias. Esa es la situación. Usted hablaba de una zona oscura. ¿Cuál es la zona oscura? Aquí lo dijimos, yo lo dije personalmente, que me preocupaba mucho que se estuviera hablando de unas compras de predios y se hablaba de un negocio de 5.000 millones de pesos que se iban a repartir. Yo lo dije acá, y que ojalá eso no fuese a suceder, y que con todas las aclaraciones. ¿A qué zona oscura se refiere usted? ¿Qué tiene el proyecto? El proyecto tiene una zona oscura que es la siguiente. El alcalde lo inscribe y un funcionario que ya dice su nombre se da cuenta que hay una oportunidad de negocios, porque lamentablemente es algo que lo quiero decir a usted, algo que me gusta de su ejercicio periodístico y de su ejercicio social es que usted piensa en la ciudad. Hay muchos que no piensan en la ciudad sino en el presupuesto. Entonces, un grupo de funcionarios vio en la intención del alcalde una oportunidad de negocios. Entonces le dijeron a unas personas, allá había un señor que tenía un gran predio, un pastor, ¿sí?, que tenía una gran iglesia, y ya él tenía los diseños para construir ahí. En el año 2012 no le permitieron construir, ¿sí?, que porque iba a haber un proyecto vial. Entonces el tipo tuvo que vender. Claro. Y alguien le cantó, como dicen en Barranca, le cantó la zona a otro, le dijo, cómprele y luego revéndanos. ¿Ya? Entonces él le vendió a otro que vio una oportunidad de negocio. Y entonces ese otro dijo, no, pues yo compro. Él puede pedir una restitución de ese bien. No, Oye, el que vendió, si se es, siente engañado, si se siente como afectado. como dice uno en el argot popular, cuando de la tumban a uno, le bailaron el indio, pobre Pedro, ¿no? Porque realmente es una circunstancia bien complicada. Usted le pone un negocio y después se lo van a desbaratar. Están las cosas de este tamaño. Lamentablemente, pues, hay algo que es claro, Darío, la actitud de esos ciudadanos es una actitud de valentía y de dignidad ciudadana. O sea, lo que yo digo es, para volver a la zona oscura, dejemos aparte entonces el cuento, saquemos al alcalde y saquemos a los concejales. Personas particulares, cuando se enteraron del negocio, fueron a comprarle predios a la gente a precio de huevo, entre comillas, para ahora hacer el gran negocio, claro, con el municipio. Eso es lo que quiere. Exacto. Y lo que no contaban es que hay personas que viven ahí hace 20 años, 50 años, 60 años, que tienen un proyecto de vida que no se van a dejar desarraigar así porque así. Entonces, por eso su actitud y su dignidad. Lo que está sucediendo en el 28 es un ejemplo de poder ciudadano, de dignidad ciudadana frente a la arbitrariedad de algunos funcionarios. El alcalde tuvo buenas intenciones, pero aquí sí habría que decir, Darío, como dijo Dante Alighieri en la Divina Comedia, el infierno está poblado de buenas intenciones. Usted no puede administrar con buenas intenciones, usted administra con realizaciones. Y si ve en un determinado momento que no funcionan las cosas, tiene que tener la valentía de decir, no va. Ya el alcalde lo había dicho en la rendición de cuentas del 2013, ¿sí?, que no iba a tener la plata para la ejecución de los proyectos. ¿Cómo se explica que no obstante esa declaración haya funcionarios que como rueda suelta, como locos, atendiendo no sé qué tipo de partituras de negocios, sigan tratando de mantener un proyecto insostenible, legal y económicamente? ¿Cuánto se calcula que valen los predios?
Pues para ellos 30.000, 40.000 millones de pesos, visto nomás desde el punto de vista del componente físico, pero si usted le agrega los daños materiales, usted puede estar hablando perfectamente de 200.000 millones de pesos, que son distintos a la ejecución de la obra. Usted dice que la gente está indignada. ¿Los propietarios están dispuestos a llegar hasta dónde? Hasta donde la ley se los permite, o sea, tutelar, hacer la acción de nulidad y pedirle al municipio que los indemnice, porque ya ha habido ahí daños emocionales y materiales y comerciales. Yo no me entiendo cómo planeación certifica algo que no pasó. O sea, sí, está claro, yo he hablado con casi la gran mayoría de los propietarios de los predios. Dicen que no fueron socializados, entonces. Yo a veces realmente me creo que yo me hago preguntas también. Yo no entiendo por qué seguir en una terquedad y en una necesidad, no entiendo. Créame lo que no entiendo. Tiene que haber algo muy profundo, muy complejo que no alcanzo a entenderlo, o un acto de soberbia administrativa, que es lo que yo creo, ¿cierto? Mostrar que así estamos por encima de las comunidades. Uno no puede decir a la gente públicamente, yo estoy en el zapato de las comunidades, pero en la práctica sigo alimentando ese tipo de fantasías. ¿Ya? Eso se va a caer tarde que temprano, porque los ciudadanos quieren hacer valer sus derechos como afectados, con la claridad, y repitámoslo, allá no se ponen al desarrollo de la modernidad, los comerciantes no están diciendo no, lo que los comerciantes están diciendo es sí, pero nos garantiza esto. Además, Darío, ya hay tutela sobre eso en la Corte Constitucional. Mire, en Cartagena, para avisarle, a unos venteros ambulantes que estaban al lado de Basurto, iba a pasar un proyecto por ahí, y presentaron una tutela, la perdieron en primera instancia, la perdieron en segunda instancia, y la Corte dijo no. En el conflicto y tensión entre los derechos de los particulares y los derechos de la colectividad, deben predominar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Acabó el tiempo. Yo solamente agrego algo, es mi opinión personal. Primero, es un proyecto que no se requiere por el momento. Es un proyecto para revisarlo de aquí a 15, 20 años. Es un proyecto que no va a solucionar el tema de la movilidad. Jorge, mil y mil gracias. Bien, Darío. Ya viene Idamis y nosotros nos vemos en más charlas con Darío. Chao, chao. Hola. Nos dimos a la tarea de verificar la situación de la Ciénaga San Silvestre. Desde hace unos días venimos haciendo seguimiento con las organizaciones sociales, con el sindicato petrolero y por supuesto con la ciudadanía que insistentemente está reclamando calidad de agua. Y hemos visto en las albercas de nuestros vecinos realmente agua sedimentada, bastante turbia, y por supuesto esto genera condiciones de insalubridad para los habitantes. Así las cosas, y tras la insistencia de unos sectores de la ciudad de que se le pide a Ecopetrol oficialmente que suspenda la captación del agua potable que hace de la Ciénaga San Silvestre, que es de donde se toma el agua potable de los barranqueños, pues, y tras también las insistentes declaraciones del gerente de la refinería que asegura que no se toma el agua de este cuerpo hídrico y que lo hacen directamente del río Magdalena, pues vinimos hoy a confirmar aquí en el Club Miramar que esta es otra situación. ¿Cómo recibe usted pues esta situación? Hemos confirmado algo que realmente sigue siendo una mentira para Barranqueros. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, evidenciar con datos y hechos cómo Ecopetrol le miente a la ciudadanía de Barrancabermeja. Ecopetrol sí está captando agua de la Ciénaga San Silvestre, incluso es de la única parte donde está captando. Ha suspendido la captación del río Magdalena y de la Ciénaga Miramar porque aumenta los costos en los procesos internos para el tratamiento de estas aguas, para los procesos industriales. En este momento está captando alrededor de 2.450 galones por minuto, eso significa más o menos 10.000 litros por minuto, que nos lleva al final del día a consumir, a que Ecopetrol consuma cerca de 14 millones de litros de agua, que es agua para el consumo humano. En este momento donde entra el verano, donde la Ciénaga de San Silvestre está llegando a su punto crítico para repartir y servir agua potable a los barranqueños, necesitamos hacerle el llamado urgente, el llamado lógico a Ecopetrol, que cumpla primero con la normatividad y se coloque primero el consumo humano sobre el consumo industrial, y en ese sentido Ecopetrol debe hacer las inversiones necesarias para procesar el agua del río Magdalena y para recuperar la Ciénaga Miramar, que ha aportado suficiente a su contaminación.
Muchas gracias, Ludwig. Pues realmente es la situación, ustedes ven a nuestro alrededor, la hermosa Ciénaga San Silvestre. Hemos hecho el clamor pertinente a la ciudadanía para que no arrojemos los desechos orgánicos e inorgánicos, pero también hacemos el llamado a las autoridades competentes para que cumplan las normativas y se preserve este ecosistema, porque el agua es vida. Nos vemos en la próxima oportunidad.